اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Continuando con el tema de la fitra, habíamos dicho que en esta clase hablaríamos de aquellos pensadores que han comprobado la existencia de un sentido religioso, aquellos que muchos llamaron la cuarta dimensión, como queriendo significar que existe, además de las tres dimensiones de la búsqueda de la verdad o el sentido de curiosidad, la búsqueda de la belleza o el sentido estético y la búsqueda del bien o este sentido ético, un cuarto sentido, una cuarta dimensión que es el sentido religioso o el sentido místico, espiritual. Estos pensadores, que muchos de ellos, digamos, en la historia del pensamiento contemporáneo aparecen en Europa especialmente, o en los Estados Unidos de Norteamérica y en algunos otros países, consideran que el ser humano tiene una búsqueda interna del más allá, de lo metafísico, tiene una búsqueda interna de lo ilimitado y de lo absoluto. Uno por naturaleza busca la perfección, busca el más allá en el sentido de más allá de la materia, o sea, lo metafísico, busca ciertas respuestas que no la encuentra más que en aquel ser absoluto, ilimitado y perfecto. Por lo tanto, esa búsqueda sumada a los sentimientos que uno experimenta, lo que muchos llamaron la experiencia religiosa, es considerado por muchos pensadores como el sentido religioso, o sea, esta cuestión de que el sentimiento de Dios interno en esta estructura innata del ser humano es parte de la naturaleza del ser humano y no se debe a una cuestión de formación o de educación, no se debe a una cuestión de cultura o de costumbre, ni tampoco a una cuestión de imitación, ni tampoco a una cuestión que tiene sus causas, por ejemplo, en el miedo o en la ignorancia, como muchos suelen decir en el tema de la historia de las religiones, que aparecen supuestamente estas religiones como producto o como resultado de un sentido religioso que se basa en el miedo, por ejemplo, en la época en donde se enfrentaban los pueblos a ciertas calamidades, ciertas desgracias, ciertos fenómenos naturales, ciertas catástrofes y desastres naturales. Entonces decían que, bueno, frente a esa grandeza terrorífica, entonces el miedo hace que uno trate de saciar ese vacío a través de la creación de Dios y toda esa cuestión. Entonces, hay algunos pensadores como por ejemplo Alexis Carrel, que habla de esta realidad como una realidad que está basada en la misma existencia humana, es decir, la misma naturaleza humana es la que origina este tipo de fenómenos. Dice, el sentido místico es un movimiento que nace a partir de las profundidades de nuestra naturaleza y es un instinto original y auténtico. Es decir, que esto que uno siente internamente hacia el más allá, hacia lo absoluto, hacia lo perfecto, que nosotros llamamos Dios, eso nace en las profundidades de nuestra naturaleza, o sea, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en árabe, fitra, esta naturaleza. Y es un instinto original, o sea, instintivamente florece este sentido y este sentimiento. Por ejemplo, en otro lugar dice, el hombre necesita a Dios como necesita el agua y el oxígeno. Estas son cuestiones que aparecen en los libros de Alexis Carrel, como hay un libro que tiene que ver con el autoconocimiento, o un libro más que todo de antropología, del conocimiento del ser humano, en donde habla de una de las dimensiones del ser humano, que es justamente la dimensión espiritual, la dimensión religiosa y la dimensión que lleva al ser humano hacia buscar el más allá. O por ejemplo, el Shahid Mutahari en uno de sus libros habla de Jung, cuando dice que, uno de los discípulos de Freud, cuando dice que cree en el sentido religioso como algo auténtico, o sea, el sentido religioso es una de estas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del ser humano. Por eso lo establece como un sentido auténtico en el ser humano. Dice Jung, por ejemplo, los hombres y mujeres son hoy tan religiosos como lo eran antes de forma innata. O sea, al contrario de aquellas teorías que dicen que no, el ser humano
comenzó a creer en la religión, en Dios y a crear este tipo de movimientos por los temores que tenían y digamos frente a las calamidades o a estos desastres naturales, y como no podía enfrentarlos y no tenía una forma de interpretación de esos desastres, entonces él solía crear esta idea de religión, de Dios, etcétera, etcétera. Mientras que él dice no, dice hoy en día, a pesar de que ya se han eliminado esos temores y esos terrores o esos miedos, los hombres y mujeres hoy son tan religiosos como antes. O sea, a pesar de que hoy ya existen, digamos, formas de poder protegerse, aún siguen siendo religiosos. Y dice, lo hacen o creen, digamos, en forma innata, es decir, de la forma que nosotros venimos planteando como una cuestión que nace en las profundidades de la naturaleza humana. En otro libro que está escrito en árabe, al-Hiss ad-Dini o el-Bu'd al-Insani ar-Rabi', que significa el sentido religioso o la cuarta dimensión, dice Inna al-Hiss ad-Dini huwa ahad anasir ar-ruh al-insaniya thabita, que significa el sentido religioso o este sentido espiritual es uno de los componentes del espíritu humano, y es uno de estos componentes, digamos, estables, wa tabi'iyya, y naturales, wa akthar aqsamiha asala wa ashadduha mahawiyya wa huwa ghayr qabil litabdil bi ayyi wahid min adh-dhawahir. Dice, y ese sentido religioso es uno de estos, digamos, componentes de la estructura humana, que es el que más tiene autenticidad y es el más potente a nivel existencia. Y dice, es imposible poder transformarlo, es decir, que ese sentido religioso no tiene posibilidad de poder ser transformado. Eso fue un pequeño resumen sobre la teoría de muchos pensadores contemporáneos occidentales que hablan del sentido religioso como parte de la naturaleza humana, o sea, como un instinto más y una cuestión que acompaña al ser humano en toda época, en toda condición, en toda situación y en todo lugar. Luego hablaremos en la próxima clase acerca de las raíces de este sentido. Ahora, una vez que reconocemos que existe un sentimiento religioso o un sentido religioso, que existe una dimensión espiritual en el ser humano como parte de su estructura, queremos ver, eso es una cuestión que fue creada por el ser humano a través de la educación, de la formación, por ejemplo, o de algún tipo de transmisión, o es algo que pertenece al mismo ser humano como una forma natural de ese sentimiento. La próxima seguramente estaremos hablando con más detalles sobre esta cuestión. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.